Hallå allesammans och välkommen! Bienvenidos a mi canal de nuevo. Muchas gracias por ver mis vídeos. Hoy vamos a hablar sobre sustantivos. Este vídeo lo he dividido en dos partes. En la parte 1 vamos a hablar sobre sustantivos en su forma singular y definido e indefinido. Y también os quería explicar cuándo se utiliza el sustantivo con su forma indefinida y cuándo con definida. Antes de empezar a explicaros los sustantivos, quería daros algún vocabulario útil. Vamos a empezar. Substantiv, kjønn, hannkjønn, maskulin, hunnkjønn, feminin, intetkjønn, neutrum, entall, singular, flertall, plural, ubestemt form, bestemt form. Los sustantivos en noruego tienen 3 géneros. Ahora vamos a ver los sustantivos en su forma indefinida. Los artículos de los sustantivos son ei, en, et. Los ejemplos: ei jente, en gutt, et eple. ¿Cómo saber qué género tiene un sustantivo? Pues en noruego habrá que memorizar casi todo, pero también existen algunos trucos. En cuanto a masculino o femenino, utilizamos masculino o femenino según la lógica. Por ejemplo, una chica, un chico, una mujer, un hombre, y etc. Vamos a verlo en noruego. Ei jente, ei dame, ei mor, ei kvinne, y en masculino es en gutt, en mann, en herre, en far, och så vidare, y etc. Normalmente las palabras con género masculino tienen siguientes terminaciones: sjon, ning, het, else. Los ejemplos son en stasjon, en bygning, en virkelighet, en følelse. Hay que destacar también que en noruego los géneros, el género femenino, el artículo, puede ser desplazado por el masculino. Es decir, ei jente puede también ser en jente. No deja de ser femenino, pero artículo lo desplazamos por el masculino. Sé que es un poquito raro, pero es así. De hecho, en algunas partes de Noruega eliminan por completo el artículo femenino. Vamos a ver otro ejemplo. Ei avis, jeg skal kjøpe ei avis. Se dice jeg skal kjøpe en avis. Y en cuanto a los neutros, aproximadamente 25% de todos los sustantivos tienen género neutro. Por lo tanto, es conveniente memorizarlos tal cual, los sustantivos con su propio artículo. Muchos de los sustantivos con género neutro provienen de prestaciones lingüísticas. Vamos a ver algunos ejemplos. Et tema, et dilema, et problem. Y en cuanto a la forma definida de un sustantivo singular, tenemos que tener en cuenta que en noruego no hay artículos, sino una terminación. Veremos los ejemplos. Ei jente, jenta. Es decir, una chica, la chica. En noruego, repito, se cambia la terminación de la palabra. Vamos a ver el siguiente. En gutt, gutten. Et eple, eple. Si os habéis fijado, en la manzana no he pronunciado la T al final, pues nunca pronunciamos la T en los sustantivos definidos neutros. Por ejemplo, eple, huset, året,
bora. Ahora vamos a hablar cuando se utiliza forma indefinida y cuando definida. Todo depende del contexto y de la información de la que disponemos. Pero también existen algunas reglas que vamos a ver a continuación. Ny information eller kjent information. Nueva información o la información ya conocida. Vamos a ver con el ejemplo primero. Jeg har en sykkel. Sykkelen er rød. Aquí vemos la traducción. Yo tengo una bici, la bici es nueva. Entonces, en la primera frase introducimos la información que nosotros tenemos una bici y la segunda ya conocemos que tenemos la bici, entonces hablamos sobre esta bici. Por lo tanto, ya es información conocida. Jeg har en bror. Broren heter Martin. Yo tengo un hermano. Información nueva, introduzco la información. Y el hermano se llama Martin. Ya conocemos que tengo un hermano y por lo tanto hablamos en su forma definida. El hermano. Broren. General eller specifikk. Vamos a ver el ejemplo que es más fácil de explicar. Jeg er glad i sjokolade. Jeg er glad i sjokoladen. La primera frase, la traducción sería a mí me gusta el chocolate en general. Y la segunda frase es a mí me gusta el chocolate, específicamente este chocolate que había probado. Entonces, como veis, todo depende del contexto. Si quiero decir que me gusta algo, en este caso, me gusta algo en general, utilizo indefinido. Y si quiero decir que me ha gustado en mi caso, chocolate, voy a decirlo en definido. Otro ejemplo. Jeg liker kaffe. Jeg liker kaffen. Aquí lo mismo. A mí me gusta café en general, que yo estoy tomando café, me gusta. Y lo segundo sería, a mí me gusta el café, este café que estoy tomando en este momento. Otro ejemplo más avanzado. Jeg liker vanligvis ikke te, men denne teen smaker godt. Para especificar la situación de una persona u un objeto, utilizamos la forma definida del sustantivo. Vamos a ver el ejemplo. Boka ligger på bordet. Kaffen står på kjøkkenet. Sykkelen som står ute er rød. Unik eller en av mange. Único o uno de muchos. Vamos a ver con un ejemplo. Vamos a coger un sustantivo que es cabeza. Et hode. Jeg har vondt i hodet. A mí me duele la cabeza. ¿Por qué utilizamos la forma definida? Porque tenemos solo una cabeza. Es algo único. Luego tenemos otro ejemplo. Jorda er rund. La tierra es redonda. La tierra es algo único. Hvordan er været i dag? ¿Cómo es el tiempo hoy? Været, tiempo, es un fenómeno único. También utilizamos forma definida del sustantivo. Por lo tanto, podemos decir que cuando en términos generales hablamos de algo único, utilizamos la forma definida del sustantivo. Pero ojo, cuando hay un adjetivo antes de sustantivo, se supone que se introduce una nueva información. Veremos con un ejemplo. Hun har en fin nese. Jeg har et stort hode. Hemos visto, aunque la nariz es algo único, una persona tiene solo una nariz, cuando hay un adjetivo antes tenemos que poner la forma indefinida, lo cual es importante saber.
En cuanto a un sustantivo que es uno de muchos, por ejemplo, podemos aplicarlo a países, ciudades, etcétera, etcétera. Todo depende del contexto. Vamos a ver. Spania er et land i Europa. Oslo er en by i Norge. En primer caso, España es uno de muchos países en Europa y en segundo caso, Oslo es uno de muchas ciudades en Noruega. Pero, ¿qué pasa si podemos decir Spania er landet i Europa? Oslo er byen i Norge. En este caso también vale, pero ya el contexto es un poco diferente. En este caso, España no es que sea uno de muchos países en Europa, sino que hay solo una España. Y Oslo, en el segundo caso, es solo un Oslo. Por lo tanto, también podemos utilizar la forma definida del sustantivo. En noruego también tenemos algunas reglas absolutas de cuando utilizamos forma definida y forma indefinida. Vamos a ver algunas de las reglas cuando siempre utilizamos la forma indefinida. Es después de pronombres posesivos, por ejemplo, det er mitt hus, det er Marias bok. Después de hvilken dag er det i dag? Después de hver helg går jeg på trening. Hver mandag står jeg opp klokka 7. Después de mange, mye, ingen. Por ejemplo, jeg drikker mye vann. Han kjøpte mange flasker brus. De har ingen søsken. Y cuando utilizamos siempre forma definida de sustantivo, es antes del pronombre posesivo, por ejemplo, det er søstera mi, faren til Maria heter Paul. También cuando hay demostrativos, los demostrativos lo veréis en la pantalla. Los ejemplos son, denne genseren er ganske dyr. Jeg vil gjerne bo i dette huset. Y también utilizamos siempre definido después de mange a, mye a, ingen a. Ejemplos. Jeg drakk ikke mye av vannet. Han spiste mye av sjokoladen. Ingen av barna leker ute. También hay algunas expresiones fijas de cuando utilizamos en definido e indefinido a los que hay que memorizar. No hay ninguna regla. Os voy a poner al final del vídeo algunos de los ejemplos, pero ahora también os voy a dar algunos. Por ejemplo, å gå på jobb, å gå på restaurant, å gå på kurs, å gå på kino, å reise med buss, å reise med bil o cualquier otro transporte, å ha tid til frokost, til lunsj, til middag, og så videre, y etc. Algunos ejemplos. Jeg liker å gå på jobb. Hver kveld går han på kurs. Jeg pleier å reise med buss til skolen. Jeg har ikke tid til dette. Til frokost drikker jeg kaffe og spiser ei brødskive med ost. Estos han sido las expresiones fijas con forma indefinida de sustantivos. Vamos a ver algunas con forma definida. Gå på skolen, gå på universitetet, gå i kirka, gå i barnehagen. He utilizado el verbo gå, pero puede ser cualquier otro verbo, ¿vale? Luego tenemos en gang i uka, i måneden, i året. Puede ser una vez o puede ser varias veces. También he utilizado con ejemplo. Vamos a ver algunos ejemplos con frases.
Jeg liker å gå på skolen. Jeg studerer på universitetet. Hun jobber i barnehagen. Folk går i kirka. 2 ganger i uka trener jeg. En gang i måneden går jeg på tur. En gang i året besøker jeg familien min. Y para terminar os quiero dar 2 frases más que son muy parecidas, pero tienen significado diferente. Om vinteren går jeg på ski. I vinter skal jeg gå på ski. Lo primero significa cada invierno voy a ir a esquiar. Y lo segundo significa este invierno voy a ir a esquiar. Como veréis, utilizando la preposición om más sustantivo con su forma definida, queremos expresar la repetición, lo que solemos hacer. Por ejemplo, om vinteren, om våren, om sommeren, om høsten. Y para decir que vamos a hacer en este caso invierno, tenemos que usar preposición y sustantivo con forma indefinida. I vinter, i vår, i sommer, i høst. Y eso era todo por hoy. Muchas gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo donde voy a explicaros la segunda parte de los sustantivos. Ha det fint! Vi snakkes!